Muy buenas a todos, culés. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del análisis del partido que vimos ayer. No lo pude hacer ayer, lo hago hoy por la mañana. PSG 2, Barça 1, ¿no? O Barça 1, PSG 2, mejor dicho, que jugamos en casa. Y nada, me gustaría dividir el vídeo un poquito en dos partes, que sería primero la polémica arbitral, porque claramente eso condiciona el partido. Ya sé que no hemos jugado bien, no voy a justificar el haber jugado como hemos jugado en la segunda parte, porque eso se tiene que ir hablando un poco de qué ha podido pasar, de qué le ha pasado a los jugadores y tal. Pero me gustaría hablar también sobre todo de la polémica al principio, porque, claro, quien no ha visto el partido ha dicho, hostia, 1-2 y el PSG la segunda parte le ha meneado al Barça, tal. Sí, sí, pero también hay que hablar de todo un poco. Entonces, si pasamos a los fallos arbitrales, que no son muchos, creo que simplemente son dos que son claves para, digamos, cambiar el partido, ¿no? El primero sería la amarilla doble, que sería Nuno Méndez. Para la Yamal falta en la frontal, que ya tenía amarilla Nuno Méndez, y creo que era minuto 60 puede ser o por ahí. No sé si es segunda parte, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, era la segunda amarilla para Nuno Méndez, que encima estaba siendo el mejor del PSG, literalmente en ataque estaba siendo un problema. Y hubiera sido la expulsión y falta en la frontal del Barça, que no te digo que las metan, porque la verdad es que creo que falta un tirador de faltas en el Barça bueno, ahora mismo. Pero era la expulsión y era cambiar el partido directamente, porque era un partido de detallitos. La verdad es que ha sido igualado. Para mí la primera parte del Barça ha sido bastante superior al PSG, con muchísimas ocasiones para el Barça. Sacaron dos balones que iban a ser gol de la línea, los defensas dentro del área, de la portería, y el portero ya vendido. Y la sacó una de Ferran, que fue un buen pase de Lamine, creo que fue. Y se internó y tal, se fue del portero y le iba a chutar y estuvo el defensa ahí atento, ¿vale? Pero es un jugador bastante clave. Y otra de Dani Olmo, que también dejó el portero, estaba como en el suelo y chutó y estaba el defensa debajo de los palos y sacó el balón, que podrían haber sido dos goles, por ejemplo. Y bueno, luego el penalti a Eric García, que yo cuando lo vi en directo dije, va, es lo típico, porque lo vi un poco exagerado a Eric García y digo, bueno, esto es lo típico, que Eric García se ha tirado al suelo y dice, va, a ver si pican y tal. Pero claro, luego pusieron la imagen de la falta y Eric García le da el balón. El balón ya está fuera del dominio del defensa del PSG y le da una patada a Eric García. Sí, exagera un poco de más. Bueno, todos los jugadores exageran, pero la cosa es que le dio la patada a Eric García y no le dio el balón en ningún momento dentro del área. Mm, Ni se miró, o sea, penalti check y tardaron 10 segundos en decir que no. Eso es penalti, o sea, han pitado penaltis tontos, pero son penaltis, son fallos defensivos del defensa que no lo ve bien, va a despejar un balón y pone a Eric García la pierna por delante y claramente es un balón que ya no es del defensa del PSG, entonces es un balón que lo tiene Eric García en dominio y le pegas una patada a Eric García y era para despeje, o sea, es una patada fuerte también igualmente. Es penalti y no lo pitaron, no quisieron pitarlo, no quisieron pitar la segunda amarilla ni el penalti. Y en estos partidos que son tan igualados, porque realmente es un partido igualado, es un partido de primera parte del Barça y segunda del PSG. Esos detalles hubieran cambiado totalmente el partido. Si tú expulsas a Nuno Méndez, ya cambias el partido, porque el Barça estaba en la primera parte muy bien tocando el balón, teniendo aproximaciones de peligro, generando mucho peligro y tal, y tú expulsas a un jugador del PSG con el 1-0, que ya teníamos 1-0 ahí en ese momento, y cambia el partido totalmente, ya no va a ser un 1-2. O sea, el PSG hubiera dicho, hostia, tomamos uno menos, hubieran estado más atrás, hubieran esperado más a las contras, a lo mejor Luis Enrique hubiera puesto un defensa más, sí, porque lo hubieran... Claro, hubieran expulsado a Nuno Méndez, vas a poner a un lateral al menos, un central que pueda jugar ahí un poco en la banda izquierda. Hubiera cambiado el partido, como digo, y el penalti igual, hubiera sido el 2-0 y no hubiera quedado 1-2 la cosa, ¿no? Ya tendrían que haber metido dos goles el PSG para empatar, que te puede meterlos, y en la segunda parte tuvo ocasiones para meterlos, sí. Pero ya tienes que obligarles a eso, y el Barça estaba jugando muy bien la primera y hubiera crecido en actitud, en dominio del partido.
que hubiera cambiado un poco todo. Entonces, es lo que digo, hay que explicar eso antes del análisis del partido en sí, porque si no han pitado esas cosas, haces que partidos igualados que se deciden por detalles, esos detalles van en contra del Barça. Entonces, eh, claramente le va a costar más al Barça. De todas maneras, quiero hablar un poco del partido. La primera parte del Barça yo los vi muy muy bien. Pedri de Jong dominando mucho, le quitamos el balón al PSG y no le dejábamos tener el balón, salvo algunos contraataques que el PSG estuvo porque, bueno, estuvo con varios extremos, estuvo con Barcola que tuvo bastante peligro y también en Valle creo que se llamaba, voy a buscar el 11 del Barça y el PSG para hablar un poco más. El PSG salió con Mayulu que metió un gol, que también quiero hablar de ese gol. Y en Valle por la banda derecha que tenía bastante velocidad, sí, le faltaba Dembélé, le faltaba Doué, tal, lo que quieras, pero son jugadores que son muy veloces y el centro del campo y la defensa del PSG realmente es toda la titular, o sea, es un equipo muy muy bueno igualmente. Bueno, el Barça, voy a hablar del 11, voy a decir lo que salió. Salió con Chesney, Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín. Valde está un tocado, también el Barça tiene bajas, tampoco estaba Rafinha, tampoco, Fermín, Gavi. Pero bueno, te van a hablar de las del PSG solo, ¿no? Luego de Jong con Pedri, que venían de jugar en Liga todos los minutos también, hay que decir eso. Rashford por la izquierda, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran, que fue el titular. Y la verdad es que lo vi hacer un partidazo, la verdad. Yo creía que iba a jugar Lewandowski, porque digo, bueno, un partido así bueno con Lewandowski, pero claro, Flick optó por Ferran porque tiene mucha más movilidad, mucha más velocidad. Y la verdad es que creo que fue un acierto porque jugó muy bien el partido. Este fue el 11 del Barça. Como digo, bajas. Valde venía de una lesión y jugó 20 minutos. Lewandowski venía también de una lesión, jugó 20 minutos. Y bueno, jugadores con bastantes bajas. Tuvimos el Barça, tenía bajas, sí, también. Por lo tanto, fue un partido que teníamos bajas en ambos sitios, ¿no? Y como digo, la primera parte del Barça yo la vi muy bien. La verdad es que en estadísticas aquí, bueno, te pone ocasiones claras: 3 el PSG, 2 el Barça. Bueno, Barcola tuvo algunas en el final de la primera parte, pero yo vi al Barça bastante mejor. Tuvo un 57 de posesión, le quitamos el balón, como digo, al PSG. Yo creo que tuvimos hasta más posesión que lo que marca ahí. Y vi al Barça muy bien, generando ocasiones, teniendo mucho más el balón, controlando las cosas, con Pedri y De Jong frescos, que los vi bastante bien en la primera parte. Pero fallamos muchas ocasiones también, como digo, las dos estas que sacaron los defensas. También aproximaciones que pudimos chutar de fuera al área. Rashford que tuvo alguna de la frontal que digo, tío, ¿por qué no chutas con el buen tiro que tienes? Le cuesta mucho a veces chutar, prefiere dar los pases a veces. Dani Olmo también me acuerdo una de zurda, una combinación así buena que tuvimos, que chutó así cerca del palo con la zurda de fuera al área. Que Dani Olmo tampoco lo vimos mucho más, ¿no? Luego en la segunda parte, como todo el equipo bajó y él también, pero Dani Olmo en la primera fue de lo poco, de lo menor destacado en la primera parte, por así decirlo. Bueno, y luego en la segunda parte me gustaría... Bueno, el primer gol fue de... Voy a hablar de los goles ya que estamos. Fue de Ferran con una muy buena jugada elaborativa del Barça, que se la pasó Rashford en la banda suya y la pasó, digamos, un pase en diagonal hacia Ferran, que estaba de delantero, y metió el gol. Luego el gol del PSG, que fue el 1-1 en la primera parte. Yo quiero verlo otra vez, lo vi un par de veces, pero lo quiero ver otra vez porque creo que es un fallo. Nuno Méndez, o sea, como decimos, Nuno Méndez hizo una internada por la banda, que tiene mucha potencia este jugador, no lo pudimos parar, y dio un pase entre los centrales a Mayulu, entre Eric García no llegó, creo, fue Cubarsí, creo que fue Cubarsí el que no llegó, fue los dos centrales y el pase interior, o sea, hay solo un jugador del PSG entre los dos centrales y llega el pase y se queda en la frontal solo. O sea, ese pase, tío, yo creo que es un gran fallo defensivo, ¿no? Yo creo que un pase que llegue entre dos centrales que tienes el Barça, yo creo que nunca puede pasar eso. Tienes que posicionarte de una manera en que no te puede llegar el balón al delantero. El delantero estaba en medio de los dos centrales y ningún central pudo llegar. Y la cruzó bien y metió gol. Pero creo que ese pase no tuvo que llevar nunca. O sea, tengo que verlo otra vez, como digo, pero creo que esos pases muy mal, tío, muy mal. Bueno, luego el Barça en la segunda parte, como digo, claramente el Barça... Pedri sufrió mucho, yo lo vi sufrir y sufrir y no paraba
de estar cansado y lo aguantó hasta el 79, pero claro, es que qué cambios tienen, ¿no? Con las bajas que tenemos de Gavi también. Bueno, el Barça cambió a Lewandowski por Rashford, lo puso de punta, a Ferran lo puso en la izquierda, luego Dani Olmo por Casado, Pedri lo puso de enganche, pero es que Pedri estaba muy cansado, se le notó un montón el cansancio en la segunda parte, lo noté súper, súper apagado. Valde por Gerard Martín el minuto 72, pues es que jugaron 20 minutos los jugadores que estaban mal. Y luego Malvernal jugó en el 79 por Pedri, pero vamos, ya estaba chungo, chungo. Y luego Christensen lo metió por Eric García, ¿no? En el 80 y pico. Eric García, un partidazo también, la verdad. Me pareció muy buen partido de Eric García. Los cortes, estuvo súper atento. Creo que más flojito Cubarsí, sobre todo. Que el primer gol, como digo, creo que es un fallo suyo, que no llega al balón y lo deja prácticamente solo al delantero en la frontal para que meta. Y nada, esos fueron los cambios del Barça. Había el Barça totalmente irreconocible en la segunda parte porque es que no conseguíamos enlazar dos pases. No sé si era por el cansancio de Pedri y de Jong, porque de Jong yo lo vi bien, pero Pedri es que lo vi tan cansado, tío, que digo, por favor cámbialo ya. Y en el 60 yo ya lo vi cansado y lo aguantó hasta el 80, o sea... 20 minutos ahí aguantando a Pedri, que no pueda casi andar. Y claro, sin Pedri ya no sabemos que el Barça baja mucho, ¿no? De la manera de dominar y tal. Metió a Casado para ayudar en defensa un poquito, pero es que se notaba el equipo que daba dos pases y perdíamos el balón, perdíamos el balón. No conseguíamos dar dos o tres pases buenos para, pues eso, para aguantar el balón y para generar un poco de posesión. El PSG presionaba bien y tal, pero yo creo que es fallo más del Barça de cansancio, porque es que, digo, la liga española da mucho más cansancio que la francesa, porque es que la francesa, el PSG va a ganar la liga francesa, no tiene una exigencia como el Barça, que el Barça cada fin de semana contra equipos así buenos, tipo Real Sociedad, que ganamos apurados, que es complicado, ¿no? Y venimos con bajas y tal, y no sé. Creo que el físico bajó muchísimo en la segunda parte, le falló mucho al Barça. Y bueno, el PSG de todas maneras nos ganó 1-2 en el 90, que luego ha salido en Twitter las imágenes de archivo bar no sé qué, que cuando el balón sale del pase, porque es un pase a la frontal, digamos, a... no sé qué delantero era, del PSG, a ver, un momento que lo mire. Gonzalo Ramos, es un pase desde la banda derecha al delantero directamente y ponían que podía ser fuera de juego o que iba a ser fuera de juego. O sea, ¿ves? Pues otro detallito, ¿no? Son detallitos el partido, pues si esos detallitos van en contra del Barça, pues por ese partido hubiera sido 1-1 porque íbamos minuto 90 ya. Pues por ejemplo 1-2, ¿no? Y perdemos el partido. Entonces bajó muchísimo físicamente el Barça, no sé si por el cansancio del fin de semana o por el cansancio del partido que el PSG te ha apretado tanto y tanto y tanto. O que te ha superado por posición táctica. Tengo que ver un poco los detallitos del partido. Quiero ver a gente comentando el partido también a ver qué opina, porque no lo tengo tan claro yo. Creo que el físico hizo mucho porque lo vi muy cansado, como digo, al Barça. Y nada, 1-2, la verdad es que mal partido del Barça, o sea, molesta mucho, pero también hay que analizar todo, como digo al principio. Por eso lo he dicho en el vídeo. Sí, el Barça ha jugado mal y no voy a justificar el que juegue mal. Pero una expulsión y un penalti que no son. Y esas dos cosas son puntos muy importantes. No es una amarilla, una falta en la frontal, no es un penalti que puede ser un gol y una expulsión que no es un gol, pero es casi un gol porque es un jugador menos y encima Nuno Méndez el que se iba expulsado. Entonces, bueno, se queda así la cosa, pero bueno, sin dramas tampoco, es la liguilla de la Champions. Y yo creo que el Barça físicamente bien, bien, bien con todos los jugadores. Creo que podemos ganarle al PSG. No voy a decir somos superiores porque eso hay que verlo, ¿no? Se hubiera visto en la final de la Champions el año pasado si no nos hubieran atracado miserablemente contra el Inter. Pero no se verá nunca ese año, así que hay que pensar en el futuro y en el presente. Así que nada, no sé qué opinaréis vosotros, pero yo lo opino así. Creo que el Barça ha bajado mucho en la segunda parte y creo que Flick, pues es interesante que pase eso porque Flick se dará cuenta y verá y analizará con los jugadores lo que ha pasado y hablará con ellos para que no vuelva a pasar. No sé si es físico o no sé si es de mental que te han ganado tácticamente y no pasa nada. El Barça, la verdad es que de normal siempre gana tácticamente a todos los equipos contra los que juega.
Pero esta noche, pues no sé si ha sido un fallo más táctico que físico. O ambos, ¿no? Así que nada, así quedó la cosa. Y como digo, cero dramas en esto, porque es un partido, son 3 puntos que, bueno, es una putada, los has perdido en el 90 además. Pero hay más partidos y simplemente aquí tampoco te valoran mucho el quedar primero o segundo en la liguilla. Ya lo vimos al Liverpool, ¿no? Quedó primero, ganó todos los partidos en la liguilla el año pasado y luego lo echó, no sé ni qué equipo fue, no sé qué equipo, la verdad. Fue el que le ganó al Liverpool, pero que no tuvo beneficios como tal. O sea, vale, ganó la liguilla, pero luego se fue en octavos o cuartos, no sé ni cuándo se fue. Así que tampoco es un drama pensar el próximo partido de Champions o de Liga, mejor dicho. Aunque no sé si hay parón de selecciones, ahora no me acuerdo exactamente. Pero eso, si ganamos el siguiente, pues ya tenemos 6 puntos y poco a poco avanzamos y ya tendría que ser un drama perder varios partidos o varios empates y no conseguir puntos la Champions. Que eso le pasó al Madrid el año pasado, casi se queda fuera, literalmente, estuvo muy apurado para meterse y siempre va a dar pelea al Madrid, ¿no? Entonces, pues eso, hay que pensar en que se puede clasificar perfectamente, no solo por el PSG, pero molesta que sea el PSG, ¿no? El equipo que te gane de esta manera, porque todo el mundo queríamos ganarles a este equipo, ¿no? Así que nada, no sé qué pensaréis vosotros, pero bueno, partido malo del Barça para mejorar, para aprender y para pensar en que muchas veces no vale con la técnica también. Vi a los jugadores un poquito sobreactuados, por ejemplo a Pedri intentando cosas muy complicadas, metiéndose entre dos defensas ahí, intentando hacer como filigranas. Juega fácil, Pedri. Pedri, tú cuando juegas fácil es cuando brillas, no cuando intentas brillar, es cuando la cagas, ¿no? Cuando intentas hacer más de una cosa, cuando intentas quedar bien con el público. Yo creo que hay que jugar sencillito, como siempre. Y ahí es cuando Pedri sobresale, ¿no? Cuando juega sencillo y lo hace tan fácil y tan bien. Así que nada, chicos, gracias por verlo y bueno, iremos comentando los partidos de Champions y tal, a ver qué tal. Y ningún drama, como digo, tampoco creo que sea una locura. Buah, hemos perdido este partido, pues el siguiente se gana y pues bueno, pues ya está, no íbamos a ganar todo tampoco. Ya tocaba perder y bueno, y que si se pierde contra equipos así de buenos también es mejor, ¿no? Para ir aprendiendo y ver lo que son estos equipos y saber cómo juegan. Así que nada, chicos, gracias por verlo y hasta luego.